y vamos a leer ahí un solo versículo. Al mirarlo, ha sido un impacto para mí porque desató una cantidad de pensamientos sobre la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas, el capítulo 19, versículo 28, dice la palabra: dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Este pasaje, hermanos, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que dice el texto es esto, que Jesús iba delante subiendo a Jerusalén. Y es el tema que quiero hablar con ustedes hoy, a paso firme detrás de Jesús. El pasaje dice que Jesús iba delante subiendo a Jerusalén. Y nosotros debemos ir, hermanos, a paso firme detrás de Jesús. Esto es lo que muestra el nuestro Salvador, es que Él ha sido un gran conductor, lo que se conoce como un gran caudillo espiritual, como un gran líder, y Él está dándonos un ejemplo que iba delante. Y aquí dice la palabra de Dios que iba delante hacia Jerusalén. Y entonces, para ver qué es lo que le esperaba allí, necesitamos revisar un poco el contexto inmediato, es decir, lo que rodea a este pasaje. Este capítulo 19 comienza diciendo que Jesús estaba de paso por Jericó. Recordamos que en los días de Josué, cuando los muros fueron derrumbados de esa ciudad, esa se transformó en una ciudad maldita. Y ahora Jesús estaba pisando ese suelo con el fin de traer bendición en ese lugar. Y dice la palabra de Dios que Él va a tener ahí un encuentro con un hombre que se llamaba Zaqueo. Dice la Biblia ahí que Zaqueo era el jefe de los publicanos. Si usted quiere, puede decirle el jefe de los sinvergüenzas y de los estafadores. Porque esos eran los publicanos, judíos vendidos al poder romano que cobraban impuestos y abusaban de los compatriotas y se enriquecían de una manera ilegal. Y este hombre, Zaqueo, no era un sinvergüenza común ni principiante. Si usted lee ahí, dice que él era el jefe. Él era el jefe. Y entonces, mis hermanos, dice eso ahí, versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ese hombre que era de baja estatura, se sube a un árbol, a un sicómoro. Eso era lo que los egipcios, para que tengan una idea de ese árbol, los egipcios le llamaban la higuera, o la higuera egipcia. Era un árbol muy parecido, casi idéntico al que nosotros conocemos como la mora aquí. Y sus frutos son muy similares, las hojas son iguales. Y a ese estilo de árbol se subió el jefe de los publicanos. Jesús le vio a ese lugar y, para sorpresa de todos y de él mismo, le llamó por su nombre. Y le dijo que descendiera deprisa porque era necesario que posara en su casa. El versículo 7 dice que todos murmuraban acerca de Jesús, porque como él entró a la casa de un hombre pecador. Todos ya conocían la fama de estafador de Zaqueo. Dice, y como Jesús entró a ese lugar, y todos murmuraban.
Esa palabra murmuraban es el equivalente en nuestro lenguaje que lo despedazaban, le arrancaban la piel. Murmuraban, hablaban pestes acerca de Jesús que entró en la casa de un hombre pecador. Y luego más llama la atención que Jesús le dice a la multitud que ese era un hijo de Abraham y que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. En otras palabras, Jesús estaba diciéndole a esa multitud murmuradora, no hay ninguna clase de error, no hay equivocación. Yo sé qué clase de pecador es este hombre y por esta clase de gente yo vine a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estamos ahí en Jericó. Y ahora, a continuación de eso, Jesús comienza a contarle una historia, una parábola acerca de un hombre noble que se tenía que ir a un país lejano para recibir un reino. Y él le dice a la gente que ese hombre llamó a 10 de sus siervos y les entregó algo de valor económico que el Evangelio le llama mina. Le dio a cada uno de ellos y le dijo aquí, quiero que lo vea por favor, dice la palabra de Dios aquí en Lucas 19, dice la palabra aquí, hermanos, versículo 12, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Esta parábola que tiene muchas enseñanzas, a mí me llama mucho la atención esa frase que usa el hombre. Le dice, negociad mientras tanto que vengo. Esa palabra negocio que él usa, esa palabra es la negación del ocio. En otras palabras, es no a la vagancia. Ese hombre de esa historia me hace pensar a mí en el Señor Jesús, que vino a este mundo, murió en la cruz, se fue a la presencia del Padre, y esa palabra es justa para nosotros. Tenemos que negociar. No apoyar la vagancia espiritual, sino el trabajo en la obra de Dios. Hay que ejercitarse en eso mientras que Él viene. Entonces, para mí es una clara lección, un lema que no puedo confundir, no a la vagancia. El cristiano tiene que ser un hombre de trabajo. El Señor Jesús decía, yo hasta esta hora trabajo porque mi Padre trabaja. El cielo es la cultura del trabajo. Y nosotros que ya somos ciudadanos del cielo, dice Pablo en Filipenses 3:20, entonces nosotros también tenemos que estar ligados a esa cultura del trabajo por el Señor. La parábola se desarrolla y hay recompensas y hay castigos. Lo mismo que sucederá, hermanos. Dice la Biblia que todas nuestras obras serán probadas por el fuego. En el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, Pablo explicó todo eso. Y él definió las obras de los creyentes en 2 clases de materiales. Dice él que había obras que eran de heno, madera y hojarasca. Iban a ser probadas por el fuego. Y la segunda clase de material estaba compuesta por obras que eran de oro, plata y piedras preciosas. Y entonces dice que todas esas serán probadas por el fuego y que algunos de los que practican esas clases de obra representada en el heno, que es el pasto, la madera y la hojarasca, se reducirán a ceniza, no será nada eso. De creyentes que tienen la apariencia de trabajar, pero a los ojos de Dios todo eso es heno, madera y hojarasca. Pero entonces hay un desafío a que vayamos por las obras mejores, que al pasar por el fuego se resalten su valor. Y entonces dice Pablo, algunos sufrirán pérdidas,
aunque serán salvos, dice él, aunque serán salvos, pero así como por fuego. Entraron al cielo con la salvación, pero no tienen un trabajo para Dios para mostrar. Así que Jesús pasa por toda esa lección de los que invirtieron bien esas minas y los que no hicieron nada. Habla de la recompensa y habla de castigos o de pérdida de recompensa. Y de ese modo llega a nuestro texto. Al versículo 28. Dice, dicho esto, ¿qué cosa? Todo lo que le conté de Zaqueo y de las minas. Dicho todo eso, dice él, iba adelante subiendo a Jerusalén. Entonces él empieza a mostrar allí su categoría de gran líder. Él se pone al frente de los discípulos y expone su cara y su vida al peligro. Él iba rumbo a Jerusalén y él ya le había advertido a sus discípulos que el Hijo del Hombre iba a Jerusalén y que le iba a ser despreciado por los líderes religiosos y políticos, que él iba a morir en la cruz y que iba a resucitar. Él había dado toda una explicación de eso. Entonces, sabiendo él que le esperaban días de tormento, de sufrimiento físico, días de deserciones, porque cuando él iba a ser apresado, se iba a cumplir una profecía de Zacarías que decían, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Esa profecía de Isaías se relacionaba con que Cristo iba a ser apresado para ser llevado a la cruz y todos los apóstoles, todos le iban a abandonar. Con el agravante de que uno de ellos le iba a traicionar. Este era Judas el Iscariote. Él iba a cumplir lo que decía el Salmo 41:9, donde Jesús dice que iba él a ser traicionado por alguien que de su pan comía y levantará contra mí el calcañar. Esa profecía de Salmo 41:9 estaba relacionada con Judas el Iscariote. Sabiendo Jesús que todo eso le esperaba, él iba adelante hacia Jerusalén. Un líder no retrocede. Un líder asume sus responsabilidades y muestra la disposición a pagar el precio por lo que tiene que hacer. Y nuestro Señor lo que tenía que hacer era morir en la cruz y resucitar al tercer día. Pero para llegar a eso tenía que pasar por todo un proceso de humillación y de sufrimiento. Aquello empieza a ponerse a la vista en el huerto de Getsemaní, cuando en esas horas claves él va para orar con los discípulos, pero no pudieron acompañarlo ni una hora, se pusieron a dormir. Y él estaba solo, vino, los despertó, les regañó diciendo, no pudieron velar ni una hora. El Evangelio no lo dice, pero quizás alguno de ellos a modo de defensa le dijo, y somos bautistas, estaban dormidos ahí. Pero Jesús vuelve a orar, se pone de rodillas y comienza a sudar esas gotas de sangre. Y luego un tumulto y una turba encabezada por Judas el Iscariote, y con él venían una cantidad de gente que en Bolivia se les llamaría maleantes. Eran de lo peor lo que venían con él. Judas había dicho a ese grupo que aquella persona que él le besara, ese es. Y cada conocemos la historia de esa traición. Cuando el Evangelio dice que Jesús iba adelante subiendo a Jerusalén, él iba a tener que sentir el sabor amargo de la traición, de ser traicionado no por un desconocido, sino que alguien que había convivido con él todos los días durante 3 años y medio, y alguien que había sido considerado de su confianza, ya que le confiaron la bolsa de las ofrendas. Él era el tesorero del grupo, Judas el Iscariote. El Señor sabía lo que le esperaba, pero él iba adelante a Jerusalén.
Este capítulo 19 de Lucas en su parte final, vea el verso 41 para notar otra experiencia allí. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Y luego él comienza a dar una profecía de cómo iban a ser derribados y cómo iban a ser sitiados por ejércitos esa ciudad. Y él, ni bien estuvo al alcance de su vista Jerusalén, lloró, porque él sabía que al ir adelante hacia Jerusalén, le iban a esperar deserciones de los apóstoles, traiciones de otros, maltrato de los sacerdotes, de todos los ancianos, líderes religiosos, los líderes políticos, como Herodes, Pilato, toda ese gentío. Y allí, hermanos, les esperaba también la hipocresía de un pueblo, porque cuando él entró allí montado en ese pollino de asno, la gente salió a recibirle con mantos y con palmeras y le gritaban a él, dice: bienvenido, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero todo eso era pura espuma. Detrás de todas las expresiones había un espíritu de traición, porque a contadas horas le iban a traicionar, y muchos de los que gritaron: Hosana, bienvenido el que viene en el nombre del Señor, eran parte del mismo coro que horas después gritaba: crucifícale, crucifícale. Sabiendo que le esperaba todo esto que estoy contando, él se puso de pie, dice el texto, e iba adelante subiendo a Jerusalén. Un líder no retrocede. Un guía no se vuelve atrás. Un guía es el que marca el camino, es el que trabaja, se esfuerza, lucha para dejar huellas que otros puedan seguir. Acerca de nuestro Señor y de su liderazgo, Pedro dijo que el ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Dicho esto, iba adelante, yendo a Jerusalén. Y por eso el título de nuestro mensaje: todos nosotros a paso firme detrás de Jesús. Él va adelante, pero nosotros tenemos que asegurarnos que estamos detrás de Él. Y cambio el escenario de la historia y lo mudo por 2000 años y lo traigo a nuestra vida y a nuestra congregación. Él siempre va adelante, Él no cambia su posición. Lo que tenemos que procurar nosotros es tener certeza que nosotros estamos a paso firme detrás de Él. Y ese es nuestro tema hoy. Porque si nosotros no estamos a paso firme detrás de Él, ¿por qué camino andamos? No hay rutas alternativas. Todos nosotros sabemos, Jesús es el camino, Él va adelante. Nosotros tenemos que ir detrás. Él no se desvía, Él no descansa, Él no renuncia a su misión, Él va adelante. Así como decimos nosotros en nuestra cultura, contra vientos y mareas, tormentas, tempestades, nubarrones, lo que sea, nada le iba a atemorizar a él. Él iba hacia adelante, rumbo a lo peor, a todo lo que le iba a suceder en Jerusalén. Pero él tenía la mirada de lo que tienen los grandes líderes. Él no estaba preocupado por todos los tormentos y castigos que iba a sufrir. Él estaba mirando después de la cruz lo que venía. Y un pueblo que iba a ser salvo por la sangre preciosa que él iba a derramar. Por eso cuando en la carta a los Hebreos dice en el capítulo 12 y en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual con el gozo, dice, él sufrió vituperio, porque él estaba mirando más allá de la cruz. Él estaba no pensando en el sufrimiento de su cuerpo, él estaba pensando en la salvación de los pecadores. Y por eso él iba adelante. Y eso es lo que me hace pensar a mí en esta jornada. Si estamos detrás de sus pasos, ¿qué es lo que nos motiva a ir adelante?
En el mundo se usa una figura para la gente engañada. Cuando la gente engaña, miente a la población, dice, estos son como el burro detrás de la zanahoria. ¿Oyeron esa frase alguna vez? Ahí le pone una zanahoria y el burro va. Pero nosotros no estamos detrás de una zanahoria, estamos detrás del Salvador. Él se levantó y va adelante. Pero yo tengo que asegurarme de estar detrás de Él, que mi vida está involucrada en cosas relacionadas con mi Señor, con mi Salvador, con la obra de Dios. Por eso en esta noche nuestro tema es este: a paso firme detrás de Jesús. Porque si no sentimos su respiración, si no sentimos los ruidos de sus sandalias en la arena, en la tierra, entonces estamos en el lugar equivocado. Ahí está él, el hombre de sandalia, de túnica común, el hombre humilde, pero un líder definido que va adelante. Y aunque lo que esté por delante sea Jerusalén. Cuando Dios le habló al predicador Jonás para ir a Nínive, no quiso saber nada. Porque Jonás sabía que era de las sociedades más perversas. Eran los más violentos. La peor clase de asesinos estaba entre los ninivitas. Y cuando Jonás escuchó la misión a esa ciudad, se fue en un barco en otra dirección. Pero Jesús sabía que Jerusalén era hostil, enemiga. Pero él se levantó y fue adelante a Jerusalén. No retrocedió, mis hermanos. Él es nuestro líder. Los antiguos predicadores hablaban del capitán de nuestra fe. Ya no se usa, pero me gusta esa frase. Y él es el capitán, el que se destaca en el campo de batalla, le decían el mariscal en la antigüedad. Él es todo eso y mucho más. Él es el que va adelante. Y nosotros tenemos que demostrar que estamos detrás de sus pisadas. Y a paso firme, no dudando. Porque si estamos dudando de Él, estamos perdidos. Nuestra confianza tiene que ser plena. Nuestra convicción tiene que ser total. La certeza que Él nos lleva por buen camino debe ser plena. Y todos a paso firme detrás de Él. No siguiendo a un hombre cambiante. No siguiendo a alguien que nos va a desilusionar. Estamos siguiendo a Jesús, hermanos. Y esto es lo que me llevó a pensar ese pasaje tan breve. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y entonces yo digo, tengo que tener un rumbo fiel. Porque Él no va retrocediendo. Él no va en zigzag, como a veces está nuestra vida cristiana. Él va a paso firme hacia adelante, rumbo a Jerusalén. No mira atrás, no se distrae, está enfocado en lo que Dios le encomendó, que fuera a la cruz y muriera por el pecador. Y ahora nosotros estamos enfocados en lo que Dios nos pidió. ¿En qué cosa está envuelta nuestra vida? ¿En qué cosas está atrapada nuestra vida? ¿Hay firmeza en nuestros pasos? ¿Nos estamos sintiendo que realmente estamos siguiendo sus pisadas? Porque Él va adelante, Él no va a mirar atrás. Nosotros tenemos que mirar a Él, puestos los ojos en Jesús. Ese es nuestro desafío. Él está para abrir camino, Él está para marcar camino. Él está para enseñarnos, este es el rumbo. Y entonces todo aquel que se cree digno de mí, dice Él, tome su cruz y sígame. Él no va a estar mirando quién viene y quién no viene, quién tropieza y quién se cayó. Él está enfocado hacia adelante. Y nosotros vamos detrás de Él. Entonces lo primero que yo pienso para mí, ¿estoy siendo fiel en el rumbo? Así que mi memoria me lleva, hermanos, y espero que la de ustedes también. Cuando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 y el verso 18, el Señor pide que nosotros hagamos discípulos en todas las naciones.
Y él pide que bauticemos a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él dice, enséñenle que guarden todas las cosas. Y luego dice algo impactante, dice, porque yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, esa expresión es una garantía que él no nos va a abandonar. Que fuerza espiritual no nos va a faltar, que compañía no nos va a faltar. Él dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Esta es mi palabra firme. Es decir, que como él dijo en una ocasión, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ustedes están en los negocios del Padre, ahí estoy yo también. Y entonces ahora nuestra misión es hacer discípulos, predicar el Evangelio. ¿Lo estoy haciendo? No lo estoy haciendo. Tengo que bautizar. ¿Estamos haciendo o no lo estamos haciendo? ¿Estamos enseñando que guarde la gente las cosas? ¿Estamos enseñando una doctrina sana? ¿O estamos enseñando algo que nos conviene a nosotros nomás? Entonces esta expresión, hermano, que fue hacia adelante, hacia Jerusalén, me hace repasar esto. Porque para estar firme detrás de sus pisadas, tengo que estar haciendo discípulos, tengo que estar bautizando y tengo que estar enseñando. La segunda cosa que me hizo pensar esta frase, iba adelante subiendo a Jerusalén, es que yo tengo que estar fuerte frente a las críticas y a los ataques. Todos nosotros vamos a ser criticados, a veces por cosas grandes y a veces por tonterías. Cada persona es afectada de diferente manera. Algunos se ofenden por pequeñas cosas, algunos se desaniman por pequeñas cosas, por una pequeña crítica, como por ejemplo que alguien le diga, yo voy a una iglesia donde somos más de 1000 personas, ustedes no llegan ni a 50. Y entonces, esa crítica me hace sentir incómodo, me pone mal, me decaigo, me desanimo y me derrumbo al final. Me quedo paralizado para las cosas de Dios. Alguien va a criticar el modo de vestir que tenemos. Alguien va a criticar el sistema de ofrendas que practicamos. Alguien va a criticar el horario de reuniones que hemos elegido. El estilo de alabanza que proponemos para exaltar a nuestro Dios. Vamos a recibir toda clase de críticas. Hay críticas que son ácidas. Hay críticas que lastiman profundamente. Pero cuando yo veo que Él se puso de pie y va hacia adelante a Jerusalén, yo sé que para ir adelante tengo que soportar toda clase de críticas, toda clase de ataques, de murmuraciones, de difamaciones, de historias que inventarán acerca de mí. Yo voy a tener que sobreponerme a eso, porque Jesús va adelante y yo tengo que ir a paso firme detrás de Él. No puedo perder tiempo pensando en las cosas que la gente dice de mí. No puedo invertir tiempo en eso. Mi atención tiene que estar en no perder la huella, en estar a paso firme detrás de Jesús. Los ataques vendrán y vendrán en forma física y habrá ataques de toda clase, espirituales, físicos, emocionales. Algunos nos atacarán y nos pondrán en una situación económica, nos estafarán, habrá toda clase de ataques, pero yo tengo que ir a paso firme detrás de Él. ¿Por qué? Porque Él va hacia adelante. Él no se para en el camino. No puedo perder su paso, no puedo perder su huella. Él va adelante, yo voy adelante, a paso firme. Tengo que ir detrás de Jesús. Pero, ¿y las cosas que dicen de mí? ¿Y las cosas que me hacen a mí? Y entonces Pablo, desde la prisión, escribe una carta de gozo. En la Biblia, ¿cuál identificamos como la carta de gozo? Es la carta a los filipenses. Esa es conocida como la carta del gozo.
Un hombre en prisión, solitario por causa del evangelio, lleno de necesidades económicas, lleno de problemas en su salud. Un hombre que ya estaba avanzando en años, maltratado, olvidado allí. Por eso los filipenses le mandaron a aquel hombre llamado Epafrodito para ayudarle. Y ese hombre en la cárcel escribe una carta de gozo, de cómo ser feliz en la adversidad. La primera reacción de un mundano dice, eso es imposible. Hoy algunos empezaron a animar y usan la palabra resiliencia, ese término raro que seguramente lo habrá oído. Eso habla de cómo sacar provecho o de cómo poder mantenerse de pie y con alegría en la adversidad. Y Pablo le escribe esa carta preciosa de 4 capítulos. Y en el capítulo 1 y en el versículo 12, Pablo le dice a los filipenses, pero todas estas cosas que me han sucedido, los maltratos, las golpizas, las humillaciones, el estar en un calabozo, el estar ahí en la prisión, dice Pablo, todas estas cosas que me han sucedido han redundado en el progreso del evangelio. ¡Wow! En otras palabras, él estaba diciendo, el enemigo pensó que me estaba destruyendo, despedazando, pero cada hecho que he visto como algo adverso era para el progreso del evangelio. Y Pablo dice que él está preso y él dice, no soy un prisionero del diablo, él dice, soy un prisionero de Jesucristo, pero la palabra de Dios no está presa, dice él. Es decir, que la palabra de Dios seguía avanzando en los calabozos, en las cárceles, llegaba a almas perdidas y eran salvas, entre otros como fue Onésimo. La palabra no está presa, porque nadie puede poner en prisión a una palabra tan poderosa. Y entonces Pablo dice, no se preocupen por mí, porque todo esto que a mí me pasa es para el progreso del evangelio. Y entonces empezamos a ver de que hay hombres que tuvieron que pararse firme en la adversidad, en medio de una tormenta de problemas, y hacer lo que tenían que hacer, y que no podían perder el paso, y que tenían que ir adelante, porque Jesús iba adelante. Y hay que ir a paso firme detrás de Jesús. Lo que veo es esto, mis hermanos, en esta frase, que yo tengo que ser fiel en mi rumbo, predicar, bautizar, enseñar la palabra. Tengo que mantenerme firme frente a las críticas y los ataques, todo lo que me suceda. Debo tomarlo como algo que será para el progreso del evangelio. Y la tercera cosa que descubro aquí en eso, que yo tengo que ser una persona apasionada por mi misión. ¿Por cuál misión? La que Dios me encomendó, de ser su embajador, de ser su representante, de comportarme como hijo, de encargarme de que a través de mi vida la gente pueda ver la presencia de Cristo, del Espíritu Santo, que yo represento el reino de Dios. Y tengo que estar apasionado en esa misión, dominado por esa misión, gobernado por esa misión, que no puedo fallar, que yo tengo que cumplir a Dios. Ahí que está en Lucas, si pueden mirar capítulo 9 un momento, por favor, ya que está en Lucas. Capítulo 9, versículo 22. Lucas 9, versículo 22. Mire cómo dice la palabra. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y él fue adelante hacia Jerusalén. Ahí está él contando todo lo que le esperaba. Y entonces nos volvemos a preguntar, ¿y por qué hizo eso? Porque estaba él apasionado por su misión. Yo la voy a cumplir como sea. Como sea. Eso no me va a tomar a mí de sorpresa. Ya sé lo que me espera, pero igual me levanto y voy adelante hacia Jerusalén. Porque estoy apasionado por esa misión. Dios me encomendó. La salvación del mundo depende de mi entrega en esa cruz.
Dice él, allí voy a padecer, allí voy a ser desechado por los ancianos, los sacerdotes, los escribas y seré muerto, pero resucitaré al tercer día. ¿Qué les dije hace un rato? Él estaba mirando después de la cruz. Porque un líder no mira hasta la punta de su nariz. Un líder mira bien adelante. Y él estaba mirando después de la cruz. Él no se entretuvo en los sufrimientos. Él no hizo cálculos de cuánto le iban a doler las bofetadas, ni cuánto le iba a doler esa corona de espina incrustándose en su cabeza. Él no se puso a medir el dolor al que iba a ser sometido por el castigo del látigo, ni el dolor que le producirían los clavos. Él no estaba haciendo cálculos de eso, él estaba mirando del otro lado de la cruz, los que iban a ser salvos por su obra. Y así todo, hermanos, se levantó y levantándose fue hacia Jerusalén. Y ahora la pregunta que yo me he hecho y la comparto con ustedes. A pesar de los obstáculos y las adversidades que tenemos por delante, ¿estamos avanzando o estamos estancados? En mi vida espiritual, en nuestra vida congregacional, ¿estamos nosotros distraídos haciendo cálculos, pensando en otras cosas? ¿O estamos nosotros compenetrados, enfocados de que tenemos que seguir las pisadas porque Jesús va adelante y yo necesito ir a paso firme detrás de Jesús? Quiero que dé una mirada, por favor, en la segunda carta de Timoteo, para que usted vea cómo Pablo aconsejó a su discípulo de cómo ir adelante en la fe. La segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 1, por ejemplo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 1. Dice la palabra de Dios, versículo 8. Segunda de Timoteo 1:8. Dice Pablo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Lo que le estaba diciendo Pablo no es que el diablo me puso prisionero o los romanos. Dice, yo soy aquí un prisionero de Cristo. Y entonces le dice él a Timoteo, no te avergüences de Cristo. Cuando vengan los ataques, la adversidad, cuando el diablo quiere distraerte con una y otra cosa, tú enfócate en la misión que se te encomendó y vive la compasión. No seas tibio, no seas dubitativo, vive con pasión lo que Dios te encomendó. Pero aquí también en el capítulo 2, mire cómo le dice, aparece otro consejo, versículo 8. Segundo de Timoteo, capítulo 2 y versículo 8. Dice la palabra, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Cosas que ya fui citando. Pero ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Y le está diciendo, acuérdate de cómo nació en un pesebre. Acuérdate cómo fue despreciado y cómo Herodes le buscó para quitarle la vida. Acuérdate cómo fue despreciado durante su juventud, insultado, injuriado. Acuérdate de las barbaridades que se decían acerca de él. Acuérdate de Jesucristo, cómo fue a la cruz. Acuérdate cómo lo pusieron en una tumba prestada, pero acuérdate que resucitó, porque esto es lo que le hace toda la historia. En un poder de síntesis asombroso, le dice Pablo, acuérdate de Jesucristo, toda la historia, desde el pesebre a la cruz. Y luego le salta todo ese tramo y le dice, resucitado de los muertos. Mire, en una sola oración le hizo toda la historia. Acuérdate de Jesucristo, desde el pesebre a la cruz. Y ahora termina diciendo, resucitado entre los muertos. Acá están 33 años en un solo renglón. Y cuando tú te acuerdes de esto, no te quedará tiempo para quejarte. No te quedará tiempo para lamentos.
de que dará tiempo para ver al que va delante y nosotros detrás de él, a paso firme, detrás de Jesús. Acuérdate. Ahora, hermanos, miremos un poquito a Pablo. Lo que Pablo decía sobre esto, una mirada en Hechos, capítulo 21. Vamos a ir allí un momento. De por qué en las tormentas, adversidades, problemas, llámele del modo que quiera, por qué hay que ir siempre adelante. Porque Jesús iba adelante y porque hubo hombres y mujeres que también fueron adelante a pesar de las grandes luchas y oposiciones que tuvieron en su vida, y porque nosotros también tenemos que ir adelante a pesar de grandes luchas y oposiciones que tengamos en nuestra vida. Aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, mire cómo dice la palabra del Señor, versículo 10. Y le anticipo cuál me gustaría que sea el gesto final de ustedes y mío. Que digamos, esa es la actitud. Esa es la actitud. Escuche esta historia. Hechos 21, verso 10. Estaban allí, hermanos, en la ciudad de Cesarea, en la casa de Felipe, el evangelista, el que le predicó al eunuco. Ahí estaban. Acortando camino, dice el verso 10, y permaneciendo nosotros allí, en la casa de Felipe, algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Y entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esa es la actitud. Esa es la actitud. ¿Qué pasó acá? Un predicador, Agabo, un profeta, estaba cumpliendo con su misión. Él vino, vio el cinto y él dice, yo sé que el dueño de este cinto va a tener padecimientos, grandes sufrimientos y todo. Estaba correcto lo que el hombre dijo, pero eso produjo un efecto en algunos y dice, no vayas Pablo, quédate aquí. Es lo mismo que Pedro le dijo a Jesús cuando le habló que él iba a ir y que iba a morir. Pedro le dijo a Jesús, dice, tal cosa no te acontezca. Y Jesús le respondió, apártate de mí, Satanás. ¡Wow! Apártate de mí, Satanás. Y aquí estaba gente con la misma actitud de Pedro. Le decía, no, Pablito, por favor, quédate con nosotros. Te amamos, te queremos, te necesitamos. Y Pablo redobla la apuesta. Yo voy a ir a Jerusalén porque mi líder, mi Salvador va adelante y yo voy con él. Yo voy siguiendo sus huellas. Él no fue cobarde, fue a Jerusalén, fue a la cruz, sufrió, resucitó, hizo su obra. Yo también iré a Jerusalén y haré lo que Dios quiera allí. No importa lo que me espera. Y si fuera necesario morir por el Señor, pues aquí estoy. ¿Por qué dijo él eso? Porque él era de los hombres que iba a paso firme detrás de Jesús. Si mi Salvador recorrió ese camino, yo lo voy a recorrer con él. Muchos de nosotros soñamos con ser parte de una reunión milagrosa y que haya comida y aparezcan aquí todos los manjares preferidos nuestros sin que nadie haga un esfuerzo ni enciendan una hornalla. Dice, esas clases de milagros quiero estar yo. Y otros dicen, yo ya estoy esperando el momento de caminar sobre las aguas. Voy a surfear sobre las olas, pero no sobre una tabla, son mis pies nomás ahí. Y si te toca la cruz, no, eso espero que no. Hermanos, hay que ir detrás de Jesús. Él ya recorrió el camino, Él va adelante. Y lo que Él le pasó, hermano, nos puede pasar a nosotros, pero así como Él se levantó triunfante, nosotros también podemos ser triunfantes en Él. Dice Pablo, no solamente estoy dispuesto a ir a Jerusalén,
Quizás le dijo él a Agabo, gracias Agabo por tus palabras, estás diciendo la verdad. Pero quiero que sepas, yo estoy dispuesto aún a morir por el Señor. Miren lo que pasa en el capítulo anterior, en Hechos capítulo 20. Hechos están en la misma página casi ahí. Mire cómo dice en Hechos 20, verso 22. Este es Pablo el que está hablando también. Dice, y ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Recuerde que esto es capítulo 20, lo de Agabo es capítulo 21. No sabía lo que le iba a acontecer. Agabo le dijo lo que le iba a acontecer. Pero mire, él sin saberlo. Dice aquí versículo 22, ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice Pablo, voy a una reunión y me anuncian tribulaciones. Voy a otra reunión, prisiones. Me encuentro con un hermano, me dice que voy a terminar en prisión. Me encuentro con otros hermanos, me dicen que me esperan tribulaciones. Dice Pablo, yo ninguna cosa estimo preciosa, ni aún mi vida. Soy uno más que está a paso firme detrás de las huellas de Jesús. Si mi Salvador sufrió todas esas cosas, yo estoy en su mismo camino. Por lo tanto, póngale comillas, mi suerte será la misma que la de él. Pero estoy en el camino. Los mensajes no son positivos. Estos mensajes que se escuchaban no eran como los predicadores modernos. Todo te irá bien, todo vas a prosperar, vendrán maravillas, vendrán bendiciones, se desatarán no sé cuántas cosas. Los españoles dirían pamplinas. Pero a Pablo le decían, prisión te espera, tribulación, tiempos dolorosos de sufrimiento. Dice, yo no estimo preciosa mi vida. Y él dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cuál era su carrera? Que no solamente empezar con Jesús, sino terminar el camino junto con Jesús. Y nosotros ya tenemos tiempo caminando con Jesús. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es terminar nuestra carrera junto con Jesús. Y para eso tenemos que estar a paso firme, detrás de aquel que se levantó y fue a Jerusalén. Hermanos, aquí está esta palabra que nos muestra claramente que Jesús va adelante. Y yo estoy aquí para decirles en esta noche a ustedes que Jesús no cambió su lugar, no cambió su posición. Él todavía está yendo adelante. Y la única forma que ustedes y yo tenemos de avanzar es como está registrado en la Escritura, con los ojos puestos en Jesús. No pierda él de su mirada, no lo pierda de vista. Asegúrese de estar en su camino, asegúrese de estar pisando las huellas de él. Él va adelante y cuando él avanza, nosotros avanzamos con él. Esa es la certeza que necesitamos, hermanos, tener, de que estamos a paso firme detrás de Jesús. Y ahora, él va adelante. Y entonces ahora lo voy a pasear antes de aterrizar por algunos pasajes de la Biblia. Y ustedes lo pueden ver a él adelante en otras muchas cosas. Pero por lo menos yo 3 cosas le voy a mostrar en la cual él va adelante y que nosotros debemos estar ahí también, en ese lugar. Observe, Evangelio de Marcos, el capítulo 1. El Evangelio de Marcos, el capítulo 1. Versículo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra allí, después que Juan fue encarcelado, se refiere a Juan el Bautista, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Juan el Bautista
exhibió la carta de presentación del que venía detrás de él, dice Juan, del cual yo no soy digno de atar o de desatar la correa de su calzado. Juan el Bautista se había encargado de decir sobre él, dice, él es la luz. Y esa luz va a venir aquí, a este mundo. Y Juan decía, no soy yo la luz, él es la luz. Y ahora cuando Juan lo presentó en la escena para que el pueblo no se confundiera, al ver a Jesús a las orillas del río Jordán, le dijo al pueblo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, exhibida todas las cartas de presentación, ahora era el momento de Jesús de iniciar su ministerio público. ¿Y cómo se iba a presentar delante de la gente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Como un hacedor de milagros o qué cosa? No, se iba a presentar como un predicador del evangelio. Y él dice aquí, hermanos, dice Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Él no vino a la gente a impresionarlo con grandes milagros. Él vino a traer la predicación, a marcar el camino de salvación, el camino al cielo. Él va adelante. Yo voy a paso firme detrás de él. Él predicó el evangelio. Yo debo predicar el evangelio. Porque si yo no predico, entonces no estoy en sus huellas. Si yo no predico, entonces no estoy yendo adelante junto con él. Y entonces aquí, versículo 38, Marcos 1, verso 38. Dice Jesús que él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto, ¿qué dice la Biblia? He venido. He venido. No he venido para ofrecer un espectáculo de diversión, de entretenimiento. No he venido aquí con artes de magia, de cosas. Yo sé para qué vine a este mundo. Vine para predicar el evangelio. Y él abre el camino y él va adelante. Y ustedes y yo tenemos que ir firmes detrás de esas pisadas, también predicando como él. Y ahora, mis hermanos, él comienza a llamar a la gente al servicio. No me voy a salir de aquí porque quiero mostrarla acá en el verso 16. Esto que voy a leerle acá es lo que quizás usted conoce más viendo Mateo 4, 18 a 20. Quizás lo identificamos más ahí, pero es el mismo pasaje, observe. Es nuestro pasaje vecino. Marcos 1, 16. Y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí para que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. El Evangelio de Mateo dice que la dejaron al momento. Agrega esa palabra, al momento. Y ahora Él nos está llamando y Él nos está invitando a servir a este mundo como predicadores. Le dice, vengan ustedes y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y todos los que andan en su huella y todos los que están a paso firme detrás de Jesús, hombres y mujeres, tienen que predicar el evangelio. Porque esa es la huella que nos dejó. No hay otra huella. No hay una huella vecina. No hay una huella de imitación. Es la huella única del que va adelante. Y yo tengo que ir a paso firme detrás de él. Así como llamó a estos hombres. Y después los llamó a los hijos de Zebedeo, a Juan, a Jacobo, y así fue sumando. Hace poco le estuve predicando cómo lo sumó a Felipe y cómo lo sumó a Pedro y a Natanael y cómo los primeros 5 los apóstoles que él eligió. Y la cadena sigue y llega a nuestros días y a nuestras vidas. Y ahí estamos nosotros. Porque estas cosas no están desconectadas de nuestra vida. Este llamado no está desconectado de nuestra vida. Estas huellas no están desconectadas de nuestra vida, tienen que ver con nuestra identidad. Amén. Y nosotros tenemos que estar seguros de que estamos a paso firme detrás de Jesús. Él va adelante. Se levantó y fue adelante hacia Jerusalén. Cómo todo ese texto tan breve me despertó todas estas cosas a mí.
saber que Él va adelante. Y tengo que cortar muchísimas más, porque ustedes mismos van a tener su lugar para ver en qué cosas más van a tener que ir adelante junto con Jesús. Aquí está el predicador. Y ahora quiero mostrarlo a Él sirviendo. Vamos a volver, hermanos, aquí en Marcos. Voy a usar Marcos, capítulo 10. Mire, Marcos, capítulo 10. Esta es otra huella, hermano, impactante, importante. Ya nos mostró la huella de predicador, ya nos mostró la huella que dejó para que seamos pescadores. Ahora mire esta huella que Él va a mostrar aquí, en Marcos capítulo 10, verso 43. Dice la palabra, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el contexto Él explica de cómo funciona el mundo, de alguien que está en un lugar de poder y se sienta en la comodidad de una mesa y todo le sirven, todo le atiendan, lo miman, lo abanican, todo. Pero Él les dice a los discípulos que estaban allí y a nosotros, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser el mayor, quiere ser pastor en la iglesia, tiene que ser el servidor de todo. ¿Quieres ser un diácono? Tienes que ser el servidor de todo. ¿Quieres ser un misionero? ¿Quieres ser profesor en un seminario, lo que sea el puesto de servicio? Tienes que ser el servidor de todo. Si no califica como servidor, no califica como instrumento de Dios. Y entonces Jesús marca una posición. Y esta es la huella que estampa para que sigamos. Dice, yo, el Hijo del Hombre, no vine para ser servido. Yo vine para servir. Y entre paréntesis, de tal manera, para dar mi vida por otros. ¡Wow! No era un servicio pasajero. No era un servicio superficial. El alcance de mi servicio, de mi entrega, en mi trabajo y por la gente incluye dar mi vida por otros. No vine a disfrutar de una vida cómoda. Él había dicho que Él no lucía esas ropas palaciegas. Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Me hubiese gustado una descripción cuando le dijo a los discípulos de Juan el Bautista, que le preguntaron, maestro, ¿dónde moras? Y Él les dijo, ven y ve. Y yo les diría, pero dame una pista, ¿qué hay? 2 arbolitos, 3 arbolitos, ¿qué hay? Una piedra, ¿dónde? Porque no tenía una casa. Él les dijo, ven y ve, les dice. Tenía curiosidad por un detalle más de eso. Pero imagino yo ahí un pastito capaz medio bajo y quizás una piedra, por ahí un arbolito. Y acá nomás, acá estoy, aquí me acomodo. ¿Y por qué sacó esa conclusión? Porque Él dijo, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre ni tiene dónde recostar su cabeza. Aquí no hay una almohada, no hay una frazadita térmica, no hay una bolsa de dormir, no tengo nada. Ven y ve. Y ahora Él nos invita a servir. Y entonces la pregunta, hermano, que surge acá, ¿hasta dónde va nuestro servicio? Me mato trabajando el domingo. Alguien puede decir, sudo predicando. Otro puede decir, sufro cocinando. Otro puede decir, me mato acá limpiando la iglesia. Dejan todo sucio estos hermanos. No sabe el salón de los chicos. Entré al baño, me espanté. Pero usted está sirviendo y está dispuesto a morir. Porque Él dice, esto no es un servicio así simple. El que está en la huella, el que va a paso firme detrás de Jesús, Jesús va adelante. Yo no vine para ser servido, vine para servir y para dar mi vida por otros. Ese es el límite, aún dar mi vida. Eso es parte de las posibilidades ciertas que puedan suceder, que pueda morir por otros. Pablo lo dijo cantidad de veces. Él lo dice que ya la hora de mi partida está cercana, decía él. Resentía su final. Una cosa más, y es la última. En esas huellas, que son muchas, pero ya identificamos la del predicador, ya identificamos la del llamado,
Ya identificamos las huellas del servicio. Y ahora hay una huella que nos obliga a nosotros a un examen. Y es la huella de la humildad. ¡Wow! Esa huella nos obliga a un examen. Pero miremoslo a él. Evangelio de Mateo, capítulo 11. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Evangelio de Mateo, el capítulo 11 y el versículo 28. Ahí está Jesús hablando, hermano. El hombre que va adelante, va adelante y va dejando huellas. Cada paso deja huellas para nosotros. Huellas inconfundibles, huellas que no podemos equivocar nuestra pisada. Y ahora ese hombre que va adelante a paso firme dice, Evangelio de Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Y ahí nos apunta, hermano, directo. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y la humildad es una de las cosas que más nos cuesta. Porque en diferentes momentos y en diferentes lugares, el orgullo asoma su fea cabeza en nuestra vida. En algún momento, en alguna situación, nos sentimos mejor o nos sentimos superior que otros. Así que hay que mirar a Jesús. Él dice, aprended de mí. Y nosotros generalmente miramos gente, líderes religiosos, líderes políticos, cantantes que sobresalen en la prensa. Pero dice, esas son miradas equivocadas. Dice, aprended de mí, mírenme, dice él. Entonces, cuánta razón que tenía Pablo cuando decía a los corintios, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué imitaba Pablo a Cristo? ¿Por qué andaba en sus pisadas? Porque no quitaba la mirada del Señor. El Señor va delante, Pablo iba detrás, siguiendo la huella. Dice él, aprendan de mí, porque muchos ven a Cristo como algo lejano. Si les parece eso, mírenme a mí, porque yo soy un imitador de él. Yo voy en sus huellas, yo voy en sus pisadas. Y si para mí es posible, para ustedes también. Porque algunos dirán, pero el Señor lo podía hacer, es el Señor. No, Pablo también era como nosotros. El hombre que decía, entre los pecadores yo soy el primero. Él logró seguir a Cristo. Ustedes y yo también podemos. No será sencillo, pero podemos. No será fácil, pero podemos. A paso firme, detrás de Jesús. Y ahora mi pensamiento va en esto. Un día el Señor pasó frente a una mesa donde había allí un publicano. Dice que estaba en la mesa cobrando, y dice que este publicano se llamaba Leví, que es el que nosotros conocemos como Mateo, que significa el enviado de Dios. Estaba en el banco de los tributos. Mateo, algunos de los evangelios dice Leví. Una mirada y una palabra. Una mirada y una palabra. Jesús lo miró y le dijo, sígueme. Y Mateo dejó todo y se fue detrás de él. Y quizás lo que necesitamos nosotros en esta noche es una mirada y una palabra. Él nos mira y nos dice, sígueme. Pero capaz que usted puede tener una actitud canchera. Pero ¿cuántos años hace, Señor, que te sigo? No, sígueme de verdad, como un creyente. Pon tu zapato sobre mi huella que dejó mi sandalia. Sigue en mi camino y a paso firme. No así dudando, no con esa flojera, no ese desánimo que aparece a cada rato. Sígueme a paso firme. Yo voy adelante, tú sígueme. Una mirada y una palabra. Sígueme. Y cuando lo vio también él, a Felipe. Bueno, es ese que le hablé recién de Leví o de Mateo, es Marcos 2:14. Pero dice la Biblia, hermano, en Juan 1:43, que él le vio a Felipe y le dio una mirada y una palabra. Juan 1:43 le dice a Felipe, lo mira y le dice, sígueme. Y le siguió.
Y entonces nos preguntamos, ¿por qué nos cuesta tanto seguir a Jesús? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿En qué cosas estamos fallando? ¿Dónde está el error de nuestra mirada? A veces en la vida tenemos dificultades. Yo recuerdo perfectamente, estábamos era la inauguración de una iglesia en un lugar que se llama Abrapampa. Es esa ruta rumbo a La Quiaca, Villazón, 70 kilómetros antes. Y los hermanos habían alquilado una piecita nada más. Y allí largábamos la obra y yo era el predicador ahí. Era algo así como 5x4, no era más que eso. Como esa piecita que está ahí casi era. Estaba al frente el hermano Benito Arias, que a veces entra ahí en nuestras reuniones los jueves. Y él estaba al frente de esa obra que empezaba, era la primera reunión, el primer encuentro, yo era el predicador. Y abro la Biblia como tantas veces. Había una lamparita, un foquito amarillo, marca Osram. Yo recuerdo todo. Y quiero leer la Biblia y no puedo. Y no veía. Y ahí me empecé a dar cuenta que mi vista ya no era la misma. Y entonces usamos lente. Y nos ponen ahí frente a esa máquina, ahí nos revisan los ojos. Y unos con determinada cantidad de aumento. Y tenemos lentes como estos para leer. Pero ustedes ya lo saben, que de la mitad para atrás ya no veo, tengo que ponerme los otros lentes. Entonces todos tenemos dificultades, pero ¿cuál es la dificultad que tenemos? Que no identificamos la huella de Jesús para seguir. Porque ese no es un problema ocular, es un problema espiritual. Que no estamos acertando el paso, siguiéndolo a Él que va adelante. Porque nosotros estamos estancados muchas veces. No hay progresos en nuestra vida espiritual. No hay mejorías en nuestra vida espiritual. Es cierto que no nos fuimos al mundo. Es cierto que seguimos viniendo a las reuniones. Es cierto que todavía tenemos una Biblia y cantamos. Es cierto que todavía nos vemos con los hermanos. Pero no estamos pisando firme detrás de Él. Hay algo en nuestra mirada que está fallando. Y tenemos que enfocarnos en Jesús y otra vez puesto los ojos en Jesús. En eso tenemos que trabajar, hermano. Ahí hay que trabajar. Y hay que empezar a sacar todo lo que perjudica nuestra visión. Porque Jesús va adelante. Jesús va adelante. Ahora mire, cuando dice la Biblia que Él va adelante, Él le estaba poniendo la cara al peligro. No se estaba escondiendo. Él mismo había dicho en cierta ocasión que Él podría convocar una legión de ángeles si quería. ¿No? Pero Él dice, no, esta es mi misión, este es mi compromiso, y yo voy a ir adelante. Puso la cara, hermano, frente al peligro. Él sabía que cuando se levantó y fue a Jerusalén, entró en una zona de riesgo. Pero Él tenía que hacer eso porque Él tenía que marcar el camino, porque tenía que dejar huella, porque Él es un líder y Él nunca va a renunciar a su obligación, así como nosotros no deberíamos renunciar a su compañía. Siempre deberíamos estar con Él, siempre deberíamos andar con Él, siempre deberíamos andar a paso firme, siguiendo sus pisadas y hacerlo, hermano, con un renovado entusiasmo cada día. Porque nuestros entusiasmos son de poca duración. Nos dura una semanita, un fin de semana, exagerando un mes y otra vez caemos. Si andamos siempre en su compañía, el entusiasmo va a ser renovado. Hay que esforzarse, hermanos, porque vendrán muchas adversidades. Ya desde el Antiguo Testamento hay esa voz de que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. Y Dios le dio la garantía, porque yo estaré contigo. Y Jesús nos dio la garantía en el último versículo de Mateo, yo estaré con ustedes hasta el final del mundo. En Juan 13:1 dice que estaba con los suyos y los amó hasta el fin, dice. Ese no es un amor de poca duración. O sea que si yo no voy adelante no es porque me falta amor del Señor. Porque su amor es continuo y eso tiene que ser, hermano, un torrente de fortaleza para mí. Las adversidades vendrán, los problemas aparecerán, pero no debe importarnos ni el color ni el sabor de los problemas. Porque a veces hay problemas que son amargos,
Hay problemas que son agrios. Si usted conoce el ajenjo, hay problemas que son como el ajenjo, súper amargos, hermano. Pero ahí hay que beber ese sorbo y hay que ir adelante siguiendo al Señor, hermano. Él debe ser nuestra fuente de ánimo, hermano. Él es el espejo en el que tenemos que mirar. Aprended de mí, dice él, mirarlo, 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 mirarlo. Ustedes y yo, hermanos, vivimos aquí en esta selva de cemento. Esta selva de cemento tiene los adversarios más crueles, más terribles. Esta selva de cemento y de horror, hermano. Ahí están escondidos nuestros enemigos. Pero nosotros tenemos que ir adelante. Yo les digo esto. Hay que cerrar las heridas, ir adelante. Hay que secar las lágrimas y hay que ir adelante, hermano. Hay que hacerlo deprisa. Y si te has caído, levántate y sigue adelante. Siempre, siempre, hermanos, hay que ir adelante, hay que ir adelante. Jesús es mi inspiración. Él es, hermano, mi fuente de ánimo, de motivación. Y entonces tengo que ir adelante y empezar a comportarme como un hijo de Dios. Me gusta, hermano. Los héroes de mi vida son esos que están ahí en la Biblia. Las heroínas de mi vida son esas que están en la Biblia. No son los hombres y mujeres que andan en los grandes escenarios de este mundo. Mis héroes y mis heroínas están en la palabra de Dios. Iglesia Bautista Maranata, nos esperan días de sacrificio. Nos esperan, hermanos, días de sudor. Nos esperan a nosotros días de grandes esfuerzos. Y frente a esa realidad, solo puedo decir las palabras que Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva ese fuego, hermano. No vamos a poder seguir las huellas del Señor con fuego apagado o con fuego mal encendido. El fuego mal encendido solo lo que hace es producir humo. Pero nosotros necesitamos ese fuego de Dios en nuestra vida. Jesús va adelante a Jerusalén. Voy a terminar así el mensaje, llevándolos al Evangelio de Juan, capítulo 14, para anunciarles algo que ustedes saben, pero muchos de los que van a escuchar este mensaje desconocen, que Jesús fue adelante no solo a Jerusalén, Jesús fue adelante no solamente a la cruz, Jesús fue adelante hacia el cielo, a preparar lugar para los que se salvan. Él fue adelante, siempre va adelante, siempre va adelante. Mire cómo dice aquí la palabra de Dios, Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 1. Dice Jesús allí: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que Él ya se fue adelante al cielo, preparando mansiones. No seleccionó los mejores arquitectos celestiales ni los mejores constructores. Él en persona dice: yo voy a preparar lugar para vosotros. Así que un gran lujo nos espera. La palabra mansión se usa aquí en este texto. En la traducción se puede usar la palabra mansión. Voy a preparar moradas, mansión para vosotros. Él va adelante en todo. No lo perdamos de vista, porque Él vendrá otra vez, dice ahí. Vendrá otra vez. Y me tomaré a mí mismo. Y Él usa esto, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso dice el texto: y me tomaré a mí mismo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, los que fueron salvos por su sangre. Y nosotros vamos a ese lugar celestial. Cantamos aquí un hermoso himno, o coro que dice: glorioso pueblo de mi Señor. Yo sé que un día allá vamos a estar, hermano. Por eso dice la Biblia en el Salmo 23 y en el versículo 4, que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que mientras Él está trabajando, si la muerte nos alcanza,
¿Mm? No voy a temer nada, porque Él está conmigo. En ese pasaje desconocido entre la vida y la muerte, en ese pasaje desconocido para el hombre, entre la salida de esta tierra para entrar en el escenario del cielo, no sé cómo es eso. Sé que toda la gente, quizás nosotros mismos tenemos algún miedo alguna vez, pero Él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, tú estarás conmigo. Aún en ese pasaje desconocido, Él está, y llegaremos a la mansión. Amén. Y llegaremos a la mansión. Y alguien me puede preguntar, ¿por qué? Porque Él siempre va adelante. Porque Él siempre va adelante. Él siempre va adelante. Él me guió a la cruz. Allí en esa cruz pude contemplar su obra. Allí en esa cruz pude ver con los ojos de la fe su sangre preciosa, que tenía ese poder, esa virtud para lavar todo mi pecado. Allí en esa cruz pude apreciar una salvación, y es una salvación de carácter eterno, es para siempre. Allí en esa cruz pude ver la obra completa y pude ver el amor de Dios hecho hombre. Él es mi Salvador. Él se levantó y fue adelante hacia Jerusalén. Y si yo soy su discípulo, entonces me levantaré y seguiré en esta vida a paso firme detrás de Jesús. Y eso era lo que quería convocarle a ustedes en esta noche, para que podamos oír este tema y este desafío de Dios, seguir a paso firme detrás de Jesús. Amén. Oremos a Él. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Y gracias, Dios, porque tú nos marcas el camino a seguir. Solo tenemos esa urgencia, esa necesidad de enfocarnos bien, de no perder la huella, Señor, de no equivocarnos en esas marcas que tenemos que seguir. Ayúdanos, Padre. Pedimos por poder de lo alto en esta hora para nuestras vidas, y que nos ayudes en decisiones, porque siempre tu palabra pone al descubierto algunas cosas que no estamos haciendo bien, que no estamos obrando bien, y que tu palabra hoy actúe con ese poder de corregir en nuestra vida, porque esta palabra es útil para corregir, para redarguir y para instruirnos en justicia. Ayúdanos, Padre, con tu palabra. Todo lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra, y nos ponemos de pie. Y va a venir aquí nuestro hermano Eric. Él nos va a guiar, hermanos. Hay mucho para pensar en el mensaje de esta noche, y hay decisiones importantes para tomar para la gloria de Dios y para bendición de nuestras almas. Hermano Eric, venga por favor a guiarnos.